Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres Gloria a Dios, nos volvemos a reencontrar en esta noche, agradeciéndole a Dios una vez más por tenernos sanos, por tenernos bien, por darnos tantas bendiciones, y eso es seña de que Él está con nosotros. Agradecida a Dios por darme la oportunidad de poder compartir su palabra y poder comunicarme con ustedes también, ustedes desde su casa y yo desde este lugar. Y quiero darle gracias a Dios por permitirme entrar en su hogar, en su casa, poder compartir con su familia tal vez. Y en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor, siguiendo un poco lo que venimos viendo, lo que es la perseverancia. Y qué bueno poder entender su palabra, porque de la manera como comprendemos vamos a aplicar a nuestras vidas. Y eso es muy importante, que entendamos, porque desde el punto que entendemos vamos a aplicar a nuestras vidas. Y en esta noche, para no extenderme demasiado, vamos a compartir la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 2, un versículo nada más. Vamos a compartirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y qué hermosa palabra que nos está diciendo acá el autor a los hebreos, que nos dice que debemos de poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, lo que yo quiero hacer que llevemos un poco en cuanto a lo que es la perseverancia, porque estamos en ese tema, de que nosotros tenemos que desarrollar la perseverancia, desarrollar realmente un hábito. Y lo que nos está diciendo acá el relator a Hebreos, dice que nosotros debemos de prestar atención a ciertas cosas. Eso es lo que está significando fijar los ojos, puesto los ojos en Jesús. Y esto aparentemente como que uno tiene que desarrollar. Tenemos que, lo que significa también fijar los ojos, entonces prestar atención a ciertas cosas, asegurar algo en un lugar, hacer estable algo, determinar algo, observar, dirigir intensamente el pensamiento o la mirada hacia algo. Debemos de fijar nuestros ojos en esto que nos está diciendo el Señor, de fijar nuestros ojos en Jesús. Entonces eso va a hacer de que nosotros creemos hábitos. Y yo un poco viendo y preparándome, es muy interesante este tema, el de crear hábitos.
porque va a haber un poco la forma de cómo nosotros miremos las cosas, vamos a ver resultados en nuestras vidas. Entonces, para crear hábitos, yo un poco anoté de personas que lo han pasado y que han estudiado esto, de ver un poquito qué significa esto. Y puse acá como nosotros poder desarrollar 6 pasos de estos hábitos de que nosotros necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Tantos se tiene hábitos buenos como hábitos malos. Entonces, para crear hábitos y mantenerlos, si es que lo queremos realmente, porque va a depender de nosotros, primero y principal debemos de empezar poco a poco, porque esto es una de las cosas que muchas veces nosotros perdemos, ¿sí? El hábito, en este caso, de fijar nuestros ojos en Jesús, porque a veces tenemos demasiadas cosas y no ponemos atención en lo que Dios nos está diciendo y no damos prioridad a eso. Entonces debemos de empezar poco a poco, debemos de establecer metas específicas, un hábito a la vez, porque muchas veces queremos hacer muchas cosas y no ponemos lo más principal, lo primero de lo que queremos. Empieza en pequeño, debemos de empezar de a poco. Yo me acuerdo cuando iba al nutricionista y me decía, primeramente me preguntaba cómo era el hábito de mi vida cotidiana, y yo le empezaba a explicar esto de cómo yo me manejaba en el día. Entonces me decía que de poco a poco uno tiene que ir, porque a veces queremos integrar todo y terminamos no haciendo nada. Entonces ella me decía que yo debo de ir integrando poco a poco hasta que forme una rutina. Entonces, lo segundo que yo que quiero marcar acá, que tenemos que tratar de ser sinceros y sinceras con nosotros mismos y de poner fuera de esto, de lo que yo quiero crear un hábito en mi vida, fuera las excusas. Porque si nosotros ponemos excusas, no estamos moviéndonos en lo que realmente queremos. Entonces ponemos excusas, porque por esto, porque por aquello, porque no me dieron los tiempos, porque me cansé, porque montones de cosas, ¿no es cierto? Entonces define un plan. Eso ya va a depender de nosotros, porque queremos realmente crear un hábito. Entonces lo tercero es de que yo tengo que poner un recordatorio de que eso es una rutina que yo voy a estar integrando en mi vida. Tengo que poner un aviso para yo poder autoayudarme, crear un ambiente en donde yo pueda estar haciendo lo que estoy haciendo, crear rituales. Lo quinto es de que debo de controlar y analizar el progreso. Debo de controlar y analizar el progreso. Y entonces otra de las cosas, y casi lo último, debemos de celebrar nuestros logros. Debemos de celebrar nuestros logros. ¿Por qué? Porque en realidad no es algo fácil tal vez para muchos. Algunos por ahí dicen, bueno, sí, en tantos días podés crear un hábito, y eso es muy relativo. Algunos dicen una semana, en 2 semanas, en 21 días, ¿no? Otros más. Depende de lo que uno quiera lograr en su vida o realizar un hábito. Y otra de las cosas que yo noto acá de un escritor que se llama Stephen Covey, que los hábitos, él habla acerca de que los hábitos son una intersección entre el conocimiento, capacidad y deseo. Yo quiero decírselo esto porque a mí me sirvió. Entonces es intercepción entre el conocimiento, capacidad y deseo. Son configuraciones que se almacenan en el ganglio basal de nuestro cerebro para que ejecutemos ciertas acciones en automático, sin necesidad de pensar demasiado, y así permitirle al córtex prefrontal, dice este escritor, enfocarse en tomar decisiones que necesiten mayor análisis y atención. Por eso los malos hábitos, escuchen esto, por eso los malos hábitos, como los buenos hábitos, se realizan en piloto, y esto me gustó, en piloto automático. Esta característica es lo que los hace tan complejo cambiar, porque están realmente integrados a nuestro estilo de vida, está integrado a nuestro estilo de vida y rutina diaria. Y muchas veces no tenemos plena conciencia de que lo hacemos automáticamente. Sin embargo,
contamos con herramientas como la fuerza, contamos con otra herramienta de la voluntad, nuestra motivación a largo plazo y el deseo de convertirnos en mejores seres humanos. Para combatir esta configuración y trabajar por nuestro desarrollo personal. Todo esto sirve como disparador y para atrevernos a dar el primer paso del cambio, mantenerlo en el tiempo. Entonces, tenemos herramientas en nuestras vidas para nosotros poder crear este hábito. Entonces, hay 3 cosas que intervienen en el proceso de formación de hábitos. Y esto es muy importante porque encontramos lo que es el disparador, encontramos lo que es el deseo y encontramos lo que es la respuesta. Los nuevos hábitos, los malos hábitos saludables, etcétera, tiene el mismo tiempo de ejecución. Es decir, tiene el mismo tiempo de formar el hábito, tanto saludables o buenos o malos. El disparador es aquello que lleva a realizar la acción entre este caso, el hábito. Se lleva a realizar la acción, en este caso, el hábito. Es el clic que activa el piloto automático. Y puede ser desde una emoción hasta un ambiente en específico. Analizar el disparador que procede a la ejecución del mal hábito permite cambiar el desenlace y comprender su razón de ser. Entender los factores de nuestro estilo de vida o de nuestra rutina diaria que actuar como disparador es realmente importante para atacar la raíz del hábito. Por ejemplo, observar si es algo que hacemos durante algún momento del día en específico. Si es cuando estamos en compañía de alguna persona, si el hábito responde a algún estado emocional en concreto, etc. Por ejemplo, cada vez que vamos a la cocina por un vaso de agua, al abrir la heladera, solemos picar ese disparador. Puede permitirnos cambiar la dinámica. Llevamos una botella de agua al cuarto o el espacio donde estemos y así no tenemos que ir frecuentemente a la cocina, evitará que comamos solo por rutina. Hay cosas que solo por rutina, porque hay algo que está disparando. Lo segundo es el deseo de hacerlo. Los hábitos son acciones que nos generan placer. Los hábitos son acciones que nos generan placer de alguna manera por la segregación de dopamina en nuestro organismo. Un mal hábito se detecta porque a la vez que esta es una sensación de placer, nos afecta negativamente. Tanto lo bueno como lo malo, se activa algo y eso produce placer. Por ejemplo, ingerir azúcar en exceso genera una satisfacción inmediata a corto plazo y un daño en nuestra salud a largo plazo. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque muchas veces nosotros creamos hábitos en nuestras vidas que no nos damos cuenta que hay hábitos que son saludables y hay hábitos que son perjudiciales. Aquí entra en acción la fuerza de voluntad y la conciencia del momento presente para evaluar la situación y el poder elegir nuestra reacción. Ejemplo, luego de identificar nuestro disparador, abrir la heladera para buscar agua, sentimos el deseo de tomar un poco de ese chocolate que tenemos en la heladera, que nos está guiñando el ojo un poco de ese chocolate. Para tomar un poco de ese chocolate, guiñándonos el ojo, mira que estoy acá. Nuestro cerebro nos pide ir por él, pero sabemos que eso nos alejaría de la meta que nos hemos establecido, comer sano. Lo tercero es la respuesta. Los buenos hábitos y los malos hábitos que se ejecutan en automático, por lo que después del disparador vendrá el deseo e inmediatamente vendrá nuestra necesidad de satisfacerlo. Aquí es en donde tenemos el poder de pausarnos y tomar un camino diferente.
en lugar de ejecutar el mal hábito de forma automática, próxima vez que estemos frente a él, cambiaremos la dinámica o insertemos un nuevo hábito para detener el círculo vicioso. Ejemplo, el abrir la heladera en busca de agua, nos encontramos con el chocolate, tomar un snack más saludable que pueda suplantar eso, o simplemente recordarnos la finalidad primaria de nuestra ida a la cocina. Apegamos a ella. Apegarnos a ella, tomar nuestro vaso de agua y cerrar la heladera. Esto se aplica para todo. Detenernos y cambiar la dinámica. Si vas a tomar refresco, bebe un vaso de agua en lugar del refresco. Si tienes ansiedad y sueles drenarlo comiendo, intenta incorporar un momento de actividad física que te permita descargar el sentimiento acumulado. Si tienes antojo de dulce, pero estás tratando de introducir hábitos positivos, intenta comer sano en ese antojo y sustituir ese dulce por alguna otra opción. Qué interesante nota, ¿no es cierto?, de este escritor, un escritor cristiano que hizo una investigación y hizo también un libro al respecto. Así que me gustó mucho la nota y quise traérselos a ustedes. Así que esto no es por magia, como muchas veces decimos, porque nosotros como humanos que somos queremos las cosas automáticas, pero sin embargo tenemos que crear hábitos saludables en nuestras vidas para poder vivir bien y en cuanto a las cosas del Señor, más todavía. Entonces acá el autor a Hebreos nos está diciendo, puestos los ojos en Jesús, nos tenemos que mantener en la palabra. Cuanto más nos mantenemos en la palabra, vamos a darnos cuenta de la necesidad de mantener nuestra mirada, de mantener tu mirada, poner tu atención en Jesús. Mantener nuestra mirada, nuestra atención, porque esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo de no salirnos de la palabra. Entonces vamos a tener que crear un hábito, desarrollar un carácter en nuestra vida para nosotros poder mantener nuestros ojos en Jesús. Desarrollar un hábito y esas cosas que vamos incorporando, después se va a volver una necesidad de buscar en la palabra, una necesidad de leer las escrituras, una necesidad de no desenfocarnos. Va a haber una necesidad, va a haber algo que ya nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando y desarrollamos un hábito. Creamos hábito de mantenernos en Cristo en todo momento. Y eso va a crear una necesidad. Y eso es lo que nos está diciendo Hebreos. En Hebreos nos está diciendo que nosotros tenemos que desarrollar hábito de poner atención a Jesús, de poner atención a la palabra. Y en nuestra vida cotidiana, va a haber situaciones en donde nosotros nos vamos a encontrar con problemas. Y cuando nosotros nos enfocamos, y como seres humanos que somos, nos enfocamos muy fácilmente en lo negativo, en el problema, y eso realmente va a traer una situación mala y fea en nuestras vidas. Esas cosas en donde nosotros nos estamos centrando negativamente, va a producir algo negativo en nuestro organismo, en nuestras vidas. Entonces, ¿nos enfocamos en el problema o nos enfocamos en la solución? Tenemos dos opciones. O nos enfocamos en el problema o nos enfocamos en la solución. Cuanto más tiempo mantengamos nuestros ojos en Dios, ante un Dios tan grande, ante un Dios todopoderoso, ante un Dios que puede cambiar las cosas, vamos a vernos desde las alturas tan pequeño el problema, vamos a ver tan pequeño el problema, ante lo gigante que es Dios, lo vamos a ver tan pequeño y tan insignificante nuestros problemas. Los problemas se vuelven realmente tan pequeños ante la grandeza de nuestro Dios.
nuestros problemas se verán cada vez más pequeños. Cuanto más nos metemos en la palabra, lo vamos a ver a un Dios todopoderoso, a un Dios que es fiel, a un Dios que es nuestro Padre, que es amoroso, que nos ama, que nos cuida, que nos provee. Entonces nos vamos a encontrar con la solución de los problemas. Entonces esto debemos de practicar, de crear hábito, de practicar el enfoque en Él, fijar los ojos en Jesús. Y para eso uno tiene que empezar a repetir, porque estamos realmente queriendo formar un hábito. Por lo general, el ser humano, la gente, tiene la tendencia en enfocarse en sí mismo. Y eso nos pasa a todos. Parece ser cuando alguien nos dice, quiero hablar con vos, y no pensamos que quiera hablar cosas buenas, cosas lindas. Lo primero que nos viene en la mente es justamente de pensar qué nos va a decir, qué cosa mala me va a decir. O sea que la mente no se activa para lo bueno, sino para lo malo. Entonces, por lo general tenemos esa tendencia, pensamos enfocarnos en nosotros mismos, qué me va a decir, qué me va a decir, qué me va a hacer. Y esto un poco viene la tendencia de la nueva era, que muchas veces nos dice de que nosotros podemos cualquier cosa, que nosotros somos unos Superman, que nosotros somos la Mujer Maravilla, que nosotras somos las mujeres como la superpoderosa. Y esto un poco como que nos hace creer todo eso, y nos estamos dando cuenta que en cuestión de tiempo nos damos cuenta de que no puedes, de que no podemos, que hay cosas que está fuera de tu control y hay cosas que está fuera de mi control. Por eso no tienes poder. Porque realmente vos y yo no tenemos poder. Gente que se enfoca en su problema, y cuando se enfoca y cuando yo me enfoco en mi problema, paso angustiada. Si te enfocas en tu problema, si te enfocas en vos, vas a terminar deprimido o deprimida. Pero si te enfocas en Cristo, si fijas tus ojos en Él, si fijamos los ojos en Cristo, vamos a descansar. Si fijamos nuestros ojos en Cristo, vamos a descansar, porque vas a ver más allá del problema. Por eso el autor hebreo nos está diciendo que debemos de fijar nuestros ojos en Jesús. Y fijémonos lo que dice, que Él soportó la cruz. Y veamos un poco cómo Él soportó, porque dice que Él veía más allá. Estaba viendo realmente el plan de Dios a largo plazo. Y lo otro que encuentro es que tuvo que hacer Él fuera, eso hizo que fuera a la cruz con gozo en su corazón. Eso hizo que Él fuera con gozo en la cruz, eso teniendo en su corazón. ¿Y qué importante es esto? Las cosas más difíciles para las personas que recién están caminando con el Señor, en medio de todas las cosas que le suceden, las cosas dolorosas, las cosas oscuras que no puede entender, en esos momentos está regresando su mente, su energía y su concentración a Cristo, y es un hábito que lo está formando. Entonces, cuando uno tiene preparación, cuando uno conoce, uno no se tiene que ahogar en un vaso de agua, como muchas veces se dice en un dicho popular, porque tenemos que entender que todo eso lo vamos a pasar y tenemos que desarrollar un hábito, de buen hábito, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos dice que Él es la fuente de nuestra paz, es la fuente de todo poder y es la fuente de todo confort. Y así que si yo me centro y concentro mi atención en Jesús, toda esta bendición viene a mi vida. Él es la fuente de mi paz. Él es la fuente de todo poder. No es que por mi fuerza, no es que por mi poder, sino es por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros pasamos esas dificultades, esos problemas, es porque realmente tuvimos fijados nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada fija en Jesús, nuestra mirada, la mirada fija en Jesús, y no hay otra manera. Por eso nos dice
el apóstol que debemos realmente de poner nuestros ojos. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Debemos de desarrollar las raíces espirituales y de esta manera nosotros estamos echando raíces al desarrollar hábitos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de esta manera vamos nosotros a vencer cualquier obstáculo, cualquier problema que se nos presente en el camino. Y nosotros vamos a perseverar en el camino del Señor. Así que quiero que te lleves esta palabra y la información que te di al respecto, lo que realmente significa el hábito de cómo nosotros tenemos que desarrollar. Y cuáles son las cosas que muchas veces hace de que se active y cuando nosotros vamos en dirección a las cosas que nos va a perjudicar, tratemos de suplantar eso para nosotros ir creando hábitos. En el nombre de Jesús creo que todas estas informaciones nos ayudan a poder crecer, a podernos desarrollar y de esta manera poder desarrollar raíces espirituales y fijando nuestros ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros no nos salgamos y no nos desviemos, porque fácilmente a veces miramos otras cosas, nos desviamos del propósito real. Hagamos como hizo Jesús, de que Él puso por gozo realmente, viendo el plan de Dios en todo lo que Él estaba pasando, no poniendo la cruz por delante, sino que puso el gozo de lo que le traía el hecho de ir a la cruz. Y que sea realmente nuestro propósito, nuestro anhelo de poder fijar nuestros ojos en Jesús, porque tenemos una gran bendición por delante y tenemos realmente la eternidad asegurada y eso nos tiene que poner bien. Así que quiero que te lleves esta palabra en el nombre de Jesús. Para mí ha sido bendición y quiero que también sea de bendición para tu vida. Así que inclina tu rostro y vamos a orar en el nombre de Jesús, agradeciéndole al Señor por su palabra, agradeciéndole al Señor por esta oportunidad y gracias por dejarme entrar en tu casa para poder compartir con vos esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Espero serte de bendición, así como también comentame ahí cuando escuches esta palabra y que realmente sí ha sido de bendición para tu vida y nos bendecimos de esta manera porque yo necesito de vos. Así que inclina tu rostro y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por usar mi vida, Señor. Gracias porque ha sido de bendición para mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, quiero impartir, Señor, tu bendición en esta noche a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, al Centro Cristiano Jesús La Fortaleza, que tu bendición repose, que fluya sobre sus vidas, cualquiera sea la necesidad, y que podamos realmente, Señor, desarrollar, Señor, esta tu palabra, de poner nuestros ojos en ti, de poder realmente, Señor, a crear hábitos en nuestras vidas, de atesorar esto en nuestras vidas, de poder, Señor, desarrollar raíces espirituales en ti, en el nombre de Jesús, Señor, sea cual fuere la necesidad que hay, Señor, en el Centro Cristiano Jesús La Fortaleza, Señor, de sanidad, de liberación, Señor, económica, que tu Espíritu Santo, Señor, esté ahí obrando, trayendo, Señor, respuesta, solución a sus problemas. Si hay problemas matrimoniales, que tu Espíritu Santo esté obrando, trayendo, Señor, unidad en la familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy. Amén, amén y amén.